Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinapsis Podcast, una red de bienestar. Para los que no me conocen y por primera vez contactaron un episodio de este tipo, mi nombre es Jennifer Soraluce. Soy directora general de Sinapsis, Centro de Rehabilitación, y tengo una pasión alterna que es la comunicación. Bien, y por eso hemos creado este espacio, una red en donde podemos hablar, tocar temas no solamente de rehabilitación, sino de bienestar, de salud mental, de muchos aspectos que nos puedan sumar a nosotros como individuos y nos puedan ayudar a crecer en nuestra red, en nuestro disco duro externo. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema que me apasiona mucho, ya que me dedico a la neurorehabilitación, atiendo a personas con diversidad funcional. Y hoy nos acompaña en este episodio una persona que admiro muchísimo, que tiene muchos más años de experiencia que yo y que está en el otro lado de mi país. Él es José López Sánchez. Él es director y cofundador del Centro Europeo de Neurociencias en Madrid. Entonces, bueno, quiero que juntos podamos iniciar, compartir, hablar y exponer tantos temas que creo que a todos nos van a beneficiar muchísimo. Así que bueno, quiero presentárselos para que todos ustedes disfruten en conjunto conmigo de una persona que creo que a todos nos va a sumar y nos va a explotar la cabeza. Así que bueno, hola. José, primero quiero agradecerte muchísimo. Estaba aquí medio emocionada y nerviosa porque, bueno, no es adulación, aquí nosotros le llamamos un tema de jarabola, pero no, estoy muy contenta de conocerte. Este es mi primer encuentro contigo y obviamente agradecida porque participaras en este entorno, de verdad te lo digo de corazón. Admiro tu equipo, admiro lo que has formado y lo que como persona en conjunto con tu esposa han hecho, que es muy admirable, de verdad. Qué bueno que existen Gracias. ustedes aportando tanto. Bueno, en este caso la admiración es mutua también y ya sabes que yo personalmente te sigo muy de cerca y me gusta mucho también el trabajo que hacéis y cómo lo mostráis, que también es una cosa muy importante, ¿no? Porque muchas veces nos falta también esa parte de mostrarlo y mostrarlo además de una forma con tanta calidad como la hacéis vosotros. Ya me contarás algún día quién está detrás de todas esas imágenes y fotos que se ven tan buenas, tan bonitas, tan profesionales. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lo intentamos mostrar de esa manera. Creo que es una manera en donde podemos mostrar una cara, no sé si lo compartes conmigo, muchas veces colocan al negro como ayecito, qué pobrecito, y como una intención más de dar lástima, yo creo, al igual que ustedes, creo que es parte de su filosofía, que todos tienen un potencial y que todos pueden mejorar en cierto grado y que hay que romper esos límites y a veces uno es el que principalmente se los pone a ellos. Exactamente, así es. Entonces yo creo que la primera pregunta para ti es que, ¿qué te inspiró realmente a fundar el Centro Europeo de Neurociencias? Eh, ¿Y cuáles fueron tus principales, digamos, desafíos cuando empezaste este proceso? Pues lo que nos inspiró principalmente fue una experiencia que tuvimos de trabajo en Suiza. Nosotros llevábamos ya 14 años trabajando aquí en España y también yo había tenido una experiencia de trabajo en Londres, en Inglaterra. Y bueno, nos ofrecieron irnos a Suiza y Suiza realmente es como un poco como la meca, ¿no? De la neurorehabilitación. No hay ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Australia, ni ninguno que esté tan avanzado en neurorehabilitación como lo está Suiza. Entonces dijimos, bueno, pues ahora o nunca. Fuimos allí y efectivamente vivimos una experiencia radicalmente distinta a cualquier cosa que nosotros habíamos visto antes, en todos los sentidos, desde en cuanto a la concepción de las terapias, los tiempos de las terapias y los materiales con los que disponíamos para hacer las mismas. Durante varios años pudimos tener esta experiencia y además viajar mucho, tanto para tratar pacientes en otros países como para formar y nosotros pues siempre queríamos o siempre tuvimos en mente que en algún momento volveríamos a Madrid porque aquí es donde tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos y entonces pues queríamos volver también por esa parte social, emocional.
Pero claro, al plantearnos volver, decíamos, oye, pero no podemos volver a lo mismo que hacíamos antes porque ahora es como que no, lo hemos visto claro, que no, está, no es la forma, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo podemos replicar esto que hemos vivido aquí en Suiza, allí en España? Y si puede ser, incluso mejorarlo en algunos aspectos, ¿no? Y eso fue lo que nos motivó principalmente a fundar el Centro Europeo de Neurociencias. Y evidentemente los retos pues son muchos en el momento en el que te planteas un proyecto que tiene una inversión tan grande, ¿no? Es decir, que nosotros en cuanto a inversiones en todo, en el local, en las reformas, en los dispositivos, etcétera, etcétera, pues hemos invertido una cantidad de dinero inmensa que ha salido de nosotros mismos. O sea, CEN son dos familias que con nuestros propios recursos, sin ningún recurso externo de fondos de inversión ni nada de eso, pues hemos desarrollado esto, ¿no? Arriesgando nuestro propio capital y todo lo que tenemos. Entonces, pero claro, por eso también yo creo que es un proyecto tan personal, ¿no? En donde lo que das lo das al 100%, al 200%, porque es como tu hijo pequeño, ¿no? En este caso, eh, es distinto que tener hijos, pero bueno, sería lo más parecido, ¿no? En ese sentido. Entonces, los retos es que, claro, abrir una clínica más pequeña con menos inversión, pues probablemente nos hubiera costado menos. No, no es que no hubiera costado, pero hubiera costado menos. Pero a medida que el proyecto va creciendo, pues cada vez se complica más. Por suerte, mi mujer, que antes la has citado, Cristina y yo, pues nosotros sabemos solamente de terapia, pero no sabemos de cómo llevar una empresa. Pero la otra familia sí que son empresarios, ¿no? Son gente que tienen sus propias empresas, que son una segunda generación ya, con lo cual han aprendido desde pequeñitos, pero que también, por otro lado, en sus propias carnes han sufrido el tema del daño cerebral en sus propias familias, ¿no? Entonces, no solamente tienen la parte empresarial, sino que tienen la parte humana, por eso nunca se tiene que olvidar, porque si no, muchas veces la parte empresarial se come a la parte humana. Entonces, yo creo que en este caso nos llevamos muy bien y ojalá siga así durante mucho tiempo, toda la vida, pero cada uno sabemos, tenemos claro cuál es nuestro cometido. El nuestro es la parte terapéutica, médica, y eso es lo que nos dedicamos, y la suya es la empresarial y es a lo que se dedican. Y gracias a eso, pues es a lo que hemos podido llegar a esto. Ni Cristina ni yo hubiéramos podido jamás montar un centro así sin la ayuda de nuestros socios, ¿no? De la otra familia. Eso está hermoso, creo que tenemos algo similar. Nosotros somos igual una sociedad de dos, no de familia, somos dos jóvenes, porque es lo que somos dos jóvenes que queremos, bueno, no es un secreto en el país en el que vivimos, que es muy difícil todo, hacerlo fue, sí, un riesgo de ambas partes, pero mi socio es el que sabe de administración, de gerencia, de cuentas, ¿no? Yo soy como el cerebro de la operación en rehabilitación. Y no me imagino yo haber hecho esta empresa sin él. Y estoy seguro que él no hubiese podido tener capaz las herramientas, no solamente infraestructurales, sino yo le llamo como la personalidad de la empresa, porque siento que cada empresa tiene como una personalidad, es como un individuo, por así decirlo, aunque es metafórico, pero se compone de muchas partes y en definitiva coincido contigo que eso es fundamental, no podemos solo, yo no lo pudiera hacer. Esto me lleva a otra pregunta que sería que ¿quiénes han sido tus mayores inspiraciones o tus mentores a lo largo de toda tu carrera y qué has aprendido de ellos? Pues, a ver, por ejemplo, yo eh, me decidí por el tema de la neurorehabilitación porque dentro de la carrera, cuando yo estudié en la universidad, tuve un profesor que se llamaba Juan Manuel Muñoz Céspedes. Juan Manuel Muñoz Céspedes es un neuropsicólogo, era un neuropsicólogo, por desgracia, hace unos años, eh, bastante conocido aquí en España, publicaba muchas cosas, tiene libros, tiene artículos, etcétera, y era el director de una unidad de daño cerebral que hay en Madrid.
en un hospital. Y en aquel entonces, pues te estoy hablando de hace 25 años, hace 25 años había muchos menos recursos, ¿no?, de los que hay ahora en neurorehabilitación, y este hospital era un referente, y Juan Manuel era una persona que empujaba mucho y que era un apasionado, ¿no? Entonces él en sus clases nos empezó a llamar la atención sobre el tema del cerebro, el sistema nervioso y el aprendizaje y todo eso, y fue por eso por lo que empecé. Luego, pues en Suiza tuve dos mentoras que fueron Susan Voll y Jan Utley, que fueron las que desarrollaron un concepto del Force Use, que ellas pues también me enseñaron muchas cosas, ¿no? Hice muchas formaciones con ellas en esos años y me enseñaron muchísimo. Luego también, por ejemplo, pues médicos, el director médico de Cereneo, que es el profesor Andreas Luft, es un neurólogo que también pues tiene muchísimas publicaciones y evidentemente pues trabajar con él aprendes mucho, y además él era íntimo y trabajábamos también conjuntamente con John Krakauer, que es otro neurólogo, neurocientífico pues súper de referencia, ¿no? Y entonces gracias a eso pues pudimos trabajar conjuntamente. Y hoy en día seguimos también trabajando con John, y John para nosotros es un referente enorme. Y luego pues también tuve la suerte de irme a la Universidad de Alabama en Estados Unidos y de conocer allí a Edward Thaup, a David Morris, y entonces formarme con ellos en la técnica de Constraint Induced Therapy, y también pues ver otro aspecto de la terapia intensiva que no solamente tiene que ver con la parte física, con la parte motora, sino con la parte conductual, con la parte psicológica, ¿no?, que es tan importante. Entonces, esos serían así los principales. Y luego, aunque no lo parezca, porque en neurorehabilitación, en rehabilitación nos faltan muchos referentes. Y al final intentas buscarlos por otros lados, y yo intento buscar referentes, por ejemplo, que tengan que ver con innovación, ¿no?, con desarrollo, con crear cosas nuevas. Y, y una de las personas que en estos últimos años más me han influido es una persona que se llama Ferran Adrià, que es un cocinero español que hace muchos años revolucionó la cocina. Él creó la cocina moderna. Todo esto que ahora conocemos de los restaurantes que hacen cocinas, elaboraciones súper increíbles, las 3 estrellas Michelin y tal, eso no existía antes y lo creó él. Entonces, él, aparte de crear eso, luego desarrolló una metodología para innovar. Y esa metodología ahora se aplica en distintos ámbitos, ¿no? Y se aplica dentro también, por ejemplo, de las ciencias de la salud. Y yo, escuchándole, leyendo libros suyos, viendo un montón de vídeos, de entrevistas, etcétera, he aprendido muchas cosas, luego las llevo a mi terreno, pero yo intento que nuestro centro sea como un centro de esos de alta cocina, ¿no? Como un 3 estrellas Michelin, en donde intentan hacer siempre las cosas con todo el detalle, lo mejor posible, siempre innovando, siempre haciendo cosas nuevas. Y entonces, pues para mí han sido referentes también. Evidentemente es un campo muy distinto, pero sí, pero lo puedes muchas cosas llevarlas a tu terreno. Eso es lo rico de todo. Bueno, muchas personas, los que crearon muchas técnicas, herramientas, por lo menos sabemos que el que creó la técnica de Speed Porter no fue un médico, en conjunto fue con un ingeniero, ¿no? Que tuvo un niño con hidrocefalia. Yo creo y creo que ahorita es el éxito de la neuro, solos no podemos, ni el clínico puede solo, ni el médico puede solo, es que todos de verdad deberíamos unirnos porque cada uno tiene una experticia que le puede sumar. Yo no sé qué sería de nosotros sin la ingeniería, sin la física, porque realmente ellos son los que capaz estas ideas las logran desarrollar. Y sí, son muchos, son referentes para nosotros, o debería serlo así, ¿no? No cerrarnos en un mundito pequeño, porque hay tanta gente de calidad en el mundo. Yo por lo menos a veces me sorprendo. Entiendo la evolución de la vida, pero no entiendo a veces las referentes de los seres humanos cuando hay tanto ser humano de calidad y a veces, bueno, lo que se consume, lo que es viral, ¿no? Puede ser a veces algo un poco tonto, a mi criterio, ¿no? Capaz cada quien tiene otros estilos de vida, pero al final
comparto contigo que muchas personas nos pueden sumar y qué bonito que hayas tenido tantas increíbles experiencias porque lo vas nombrando y para mí sería un sueño, ¿no? En algún punto llegar a conocerlo y bueno, trabajo por cada día igual mejorar. Son realidades diferentes, innovar no es sencillo en algunas partes del globo terráqueo, pero bueno, lo intentamos hacer. Yo siempre le decía a Javier, que es alguien que trabaja contigo, yo le decía, tú trabajas en Disneylandia. Para mí, donde tú trabajas es Disney y aquí nosotros hacemos a veces magia porque no tenemos las herramientas y son impensables, ¿no? Pero cuando veo que sí hay partes en el mundo en que logran hacer la rehabilitación que muchos quisiéramos hacer, porque no es que no lo conozcamos, es que no hemos tenido la oportunidad capaz de poder estar en un espacio, en un entorno tan enriquecido como el de ustedes, en donde obviamente tu parte profesional se pueda desarrollar más. Yo le decía a mi mamá en estos días, sí, yo sé lo que es un locomat, pero me lo pones al frente y la herramienta pues no la sé utilizar. Sé que existe un mundo maravilloso, pero no he tenido la oportunidad en este país, ni muy cercanito a mi país tampoco, poder contactar con esta realidad de la rehabilitación que ay, es por donde se va sentando los caminos. No quiere decir que sea ahorita la tapa del frasco que nos está brindando todas las herramientas, porque sabemos que todavía hay muchas limitaciones en nuestro campo, pero por lo menos están encaminados donde parece ser el camino correcto. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Puedes describir alguna tecnología que tengas o que utilicen en el Centro Europeo de Neurociencia que esté dando resultados actualmente con pacientes con diversidad funcional? Pues, a ver, por ejemplo, si son tecnologías que tienen que ver con el equilibrio, con la marcha, con la función de miembros inferiores, a nosotros el dispositivo que más nos gusta es el Ryzen, que podéis ver así la estructura por aquí, ¿no? Que es un sistema de soporte de peso dinámico en 3D que fue desarrollado por el mismo grupo suizo que están ahora haciendo todos los estudios de implantes medulares. Hace poco salió, la semana pasada, la nueva publicación que han hecho en Nature sobre la estimulación cerebral profunda, por ejemplo, y ese grupo de estudio cuando empezó a idear los implantes medulares, ¿no? Para hacer ese bypass en la zona en donde está lesionada, pensaron, vale, le vamos a poner este implante, pero luego ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a entrenar? ¿No? Y entonces vieron que no había en el mercado ningún sistema que a ellos les gustase para poder hacer un entrenamiento activo personas con lesión medular, ¿no? Y entonces necesitan un sistema de soporte de peso, no solamente fuerzas verticales, sino también horizontales y luego que fuera en 3D, o sea, que pudiera no solamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, sino también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y desarrollaron este sistema, el Ryzen. Entonces es un sistema espectacular, realmente con perfiles muy variados de pacientes, con distintas patologías, funciona muy bien y puedes hacer muchas cosas dentro, ¿no? Puedes crear, nosotros dentro del Ryzen personas que simplemente te sirve para sentarte y levantarte, otros para caminar, pero otros para patinar, otros para jugar al fútbol, para jugar al baloncesto, para hacer cosas de realidad virtual en un entorno seguro, pero que también te estás desplazando, no estás quieto en un sitio parado sin moverte. Entonces tiene unas posibilidades infinitas, ¿no? Y es muy, dentro, por ejemplo, de las tecnologías hay un concepto que es fundamental, que se llama la transparencia. La transparencia se refiere a que cuando el paciente tiene el dispositivo y se mueve, no sienta o sienta lo menos posible que el dispositivo está ahí. O sea, que llega un momento en que ya se olvide de que lleva un dispositivo encima. Y eso prácticamente no ocurre dentro de la robótica, de la tecnología, ¿no? Son todavía dispositivos muy artificiales, muy artificiosos, ¿no? Entonces, cualquier exoesqueleto, por ejemplo, cuando se ve un vídeo o lo ves en directo de una persona andando esqueleto, es fantástico, pero si tú le preguntas a esa persona,
pues siente el exoesqueleto, a veces incluso pelea contra el exoesqueleto, ¿no? Eso es lo que se llama transparencia. Entonces, en este caso, la transparencia con el Ryzen es que a los 2 minutos se les ha olvidado que lo llevan encima, ¿no? Y entonces se ponen a probar cosas, se olvidan más de sus problemas físicos y se ponen a hacer cosas que de otra manera serían impensables, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso sería lo más interesante para el equilibrio y la marcha. Y si estamos hablando del miembro superior, del brazo, de la mano, que es todavía más complejo que el equilibrio y la marcha, yo el dispositivo, la tecnología que actualmente más me gusta y que le estoy cada vez sacando más partido es a la estimulación eléctrica funcional. Eh, y luego, Vale. claro, dentro de la estimulación eléctrica funcional hay muchos tipos distintos y parece como que cuando uno dice, estoy haciendo estimulación eléctrica, parece como si fuera una sola cosa. Y son muchas cosas muy distintas que dependen de los parámetros que estás utilizando, de los electrodos que estás utilizando, de las ondas, del tipo de aparato, porque por ejemplo, para el miembro superior es fundamental que sea un aparato multicanal, por lo menos 4 canales, ¿no? Que es algo que se puede utilizar en clínica más o menos bien. Si es de más canales, a veces es un poco engorroso, es difícil de manejar. Y si es de menos canales, no te da para abarcar todos los problemas, porque un problema de miembro superior no es solamente un problema de que una persona no abre, cierra bien una mano o que no es capaz de hacer una pinza, es un problema también de que no es capaz de controlar bien su hombro, de que no es capaz de coordinar el movimiento del hombro con el codo, con el antebrazo, con la muñeca, con los dedos. Es decir, es una coordinación mucho más compleja. Entonces, al final hay aparatos o aplicaciones que se centran, por ejemplo, solamente en abrir y cerrar la mano, ¿no? Y entonces, pues abren, cierran la mano, abren, cierran la mano. Y es una persona, luego un paciente, que no es capaz de hacer un movimiento de alcance. Entonces, ¿para qué te vale abrir o cerrar la mano si luego no controlas el alcance? Si de repente vas a hacer así y no controlas y no puedes vencer la fuerza de la gravedad para levantar tu brazo, ¿no? Entonces, los aparatos de estimulación eléctrica multicanal posibilitan que tú tengas un canal en el hombro que te facilita la elevación y mover en contra de la gravedad, otro en el codo que te facilita la extensión, otro en el antebrazo que te ayuda a mantener una posición adecuada de muñeca, otro en los dedos que te facilita una determinada capacidad de prensión y de soltar, y conjuntamente todo aplicado en una actividad funcional, que puede ser cualquiera, porque luego lo puedes programar y puedes hacer cualquier tipo de función, es entonces cuando realmente puedes trabajar sobre todos los componentes del miembro superior y en actividades funcionales. Entonces es lo que actualmente más nos gusta y estamos cada vez aplicando más y sacándole más partido. ¿Qué papel juega la investigación en el desarrollo de nuevas terapias, nuevos recursos, nuevas herramientas en el Centro Europeo de Neurociencia? ¿Y cómo priorizan los proyectos? Porque esa es otra. Bueno, pues empiezo por lo último. ¿Cómo priorizamos? De momento, hasta ahora no teníamos que priorizar porque éramos muy nuevos, ¿no? En este ámbito de la investigación y entonces pues nos empezaban a ofrecer participar en proyectos y nosotros le decíamos que sí a todo el mundo. Entonces, lo que queríamos era poder empezar líneas de investigación, ¿no? Evidentemente que fueran interesantes, pero nos ofrecían, eran todas interesantes, le decíamos a todos que sí. Además, nunca sabes si al final va a salir una línea de investigación o no. A veces te lo conceden o a veces no. Pero ahora ya hemos llegado al punto en el cual de todas las que se propusieron, pues han salido varias y ahora, por ejemplo, ya sí que estaríamos en el punto en el cual tendríamos que elegir, si tuviéramos alguna más, si es algo que es estratégico con nuestras líneas de trabajo aquí, ¿no? Eh, de momento, ahora estamos en 3 proyectos bastante grandes, además a nivel europeo. Uno tiene que ver con el uso de estimulación eléctrica funcional unida con registros de electroencefalografía y de electromiografía para ver cómo mejorar esa estimulación eléctrica y cómo hacer un circuito de estos de closed loop, ¿no? Para poder hacer una estimulación más individualizada, más precisa.
Otro es de que va a salir ahora a principios del año que viene, es decir, empieza ya a principios del año que viene, que es de una plataforma que sirva a los pacientes no solamente para trabajar en la clínica, sino también trabajar en sus hogares. Es decir, seguir con Claro, determinadas tecnologías, entre ellas también hay tecnologías de estimulación eléctrica, hay tecnologías robóticas, de sensores, etcétera, y para que los ok, pacientes puedan seguir trabajando en sus hogares. Y luego, además, todo eso pueda recoger datos y que se puedan analizar y que el terapeuta también a distancia pueda ir supervisando cómo lo hace el paciente en su casa, etcétera. Y el tercero es también uno a nivel europeo para análisis de datos, ¿no? De claro, todos los datos que se generan en rehabilitación, eh, cómo se analizan y cómo se utilizan para poder afinar más en cuanto a los tratamientos, a las terapias que se dan. Y luego hay algunos pequeñitos que tenemos de, ahora estamos terminando el desarrollo de unas aplicaciones de realidad virtual para ok, poder utilizarlo en unas gafas mientras se hace entrenamientos en el Ryzen, en el Andago o sin ok, nada, simplemente sobre el suelo y entonces recrear como dentro de o realidad virtual inmersiva o realidad mixta, situaciones ok, de distintos tipos de ejercicios, de obstáculos, de targets, etcétera, que el paciente tiene que ir realizando y que el terapeuta puede ir haciéndolos más difíciles o más claro, fáciles, ¿no? Y luego también otro pequeño proyecto de uso de electroestimulación, pero en este caso junto con una bicicleta, ok, para poder trabajar a nivel aeróbico con pacientes, ¿no? Hay ok, grupos de pacientes con lesión medular y pacientes con ictus y nosotros estaríamos más en el de ictus porque es lo que más tenemos y luego hay otros centros que ok. se dedican más a lesión medular. Entonces, pues esos son y qué función cubren? Pues evidentemente la función de seguir creando nuevas formas de tratamiento o ir mejorando las que hay, porque evidentemente no estamos en el punto en el que ya hayamos desarrollado todo y ya esté todo perfectamente desarrollado, sino que es más, yo creo que la neurorehabilitación está ahora, bueno, empezando, ¿no? Ya de una forma más seria, que en el siglo pasado Ujú. se empezó, pero de una forma muy artesanal, muy de andar por casa, como decimos nosotros, pero ahora ya la cosa se está poniendo más seria, ¿no? Y entonces a partir de ahora es cuando se pueden empezar a desarrollar tratamientos más individualizados y que va lo de la medicina de precisión, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo, es como una neurorehabilitación de precisión, es decir, que no es darle estimulación eléctrica, sino que es qué tipo de estimulación eléctrica, con qué parámetros, en qué sincronización, en qué actividades, Ujú. en qué dosis, en qué todo eso para que al final el tratamiento sea cada uno individualizado y personalizado para conseguir mejores resultados. Y por último, también la investigación no es solamente hacer estudios de grupo experimental, grupo control, sino que también hay un tipo de investigación que se llama translacional, que es aplicar los tratamientos en el día a día y recoger datos de cómo funcionan, porque muchas veces la investigación que se hace en laboratorios, se hace en universidades, etcétera, luego no llega a la clínica, se quedan en esos laboratorios. Y entonces Sí. las clínicas tienen una responsabilidad de poder trasladar lo que se hace en las investigaciones a la práctica diaria y ver si funciona, si no funciona, cómo funciona. Y eso también es investigación y se llama investigación translacional. Y eso los clínicos tendríamos que aplicarla mucho más. ¿Cómo visualizas en el campo de la neurorehabilitación los próximos 10 años? ¿Y qué papel juega su profesión, o mejor dicho, su liderazgo en el Centro Europeo de Neurociencia? Yo creo que va ligado a lo que decía de la neurorehabilitación de precisión, ¿no? De cada paciente reciba un tratamiento que sea exclusivo y personalizado, porque ya sabemos los que nos dedicamos a esto que no hay dos lesiones distintas ni dos personas distintas. Entonces, cada tratamiento debería ser distinto, pero ¿cómo se consigue esa personalización? Eso es muy complicado. Y yo creo que a día de hoy hay
por ejemplo, tanto las tecnologías que se están desarrollando que nos permiten medir con más precisión como todo lo relacionado con el análisis de datos, con la inteligencia artificial, etcétera, esto nos ayuda a procesar mejor esos datos, porque podemos tener muchos datos, pero si no somos capaces de procesarlos y de sacar alguna conclusión de ellos, pues no nos sirve. Y a veces también tener demasiados datos es, pues tener muchos datos, pero no te vale para sacar Nosotros nada le en llamamos claro. jugar a ser científico. Sí, Exacto. tenemos un poco de datos, pero no sabemos ni qué hacer con ellos, ni sabemos para qué los tenemos o cómo los vamos a utilizar para que realmente sirvan de algo, porque al final son datos, pero ¿para qué? Eso es. Entonces, el futuro de la neurorehabilitación consiste en eso, consiste en que sepamos recoger más y mejores datos y sepamos y tengamos herramientas que nos permitan analizarlos para que nosotros, viendo el resultado, podamos decir, bueno, pues esto nos está yendo bien, esto no, Claro. vamos a buscar formas alternativas, incluso las propias herramientas te vayan poco a poco dando ideas de cuáles son las formas alternativas para llegar a un mejor tratamiento, ¿no? Yo creo que en un futuro, pues la inteligencia artificial nos va a ayudar efectivamente a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, este fin de semana veía que estos nuevos motores que están sacando de inteligencia artificial de ChatGPT, ¿no? Que ahora está el O1, por ejemplo, que hace razonamiento avanzado. Y entonces son además más precisos en cuanto a las respuestas. Y Sí. entonces les entrenaron con un examen que les hacen, por ejemplo, a los médicos japoneses, les hacen un examen de medicina para ver qué conocimientos tienen. Y entonces este motor consiguió responder con exactitud, con precisión, un 97% de las preguntas. Es decir, que, pues eso, que acertó casi 97 de cada 100 preguntas. Entonces, probablemente, si ese mismo examen se lo hacemos a médicos japoneses, pues habrá algunos que lleguen a porcentajes muy altos, pero probablemente pocos, ¿no? Haya otros que se queden en 80, en un 70, en un 60, y es decir, que también hay profesionales que por su experiencia, su formación, etcétera, no pueden tener acceso a todo el conocimiento que hay. Pero si ese conocimiento estuviese disponible, y está, y luego un motor de inteligencia artificial nos ayudase a encontrar aquellas formas que son mejores, pues nos estaría haciendo gran parte de ese trabajo que hoy en día es demasiado laborioso, ¿no? De buscar en bases de datos, en PubMed, de hacer revisiones de no sé qué, de bla, bla, bla. Pues eso tiene poco a poco que ir ayudándonos, pero de una forma que además sea más clínicamente aplicable, ¿no? Por lo que decía antes, porque muchas veces las investigaciones se quedan en el laboratorio, pero es en la clínica diaria donde tú ves pacientes de características Sí, sí, muy sí. diferentes. Por ejemplo, en los estudios de ictus, que hay muchísimos, ¿no? Y no se cogen pacientes con problemas de comunicación ni problemas cognitivos, porque si no pueden afectar al resultado motor, están como contaminando, ¿no? La variable motora. Pero claro, luego, ¿qué porcentaje de pacientes nos encontramos nosotros con problemas comunicativos y cognitivos en la clínica? Muchísimo. Con lo cual, ¿cuánto podemos aplicar en la clínica de lo que hay en investigación? Pues no todo. Pero en cambio, si hiciéramos la investigación translacional, que ya nos sirve para ir generando datos y hay mecanismos para analizar esos datos, estás haciendo todo el rato investigación. Con tu tratamiento ya estás haciendo investigación. Sí. Y con eso estás generando datos que te están diciendo, mira, en estos pacientes que tienen problemas comunicativos, cuando aplicas este tipo de terapias con esta dosis y tal, parece que obtienes mejores resultados que cuando lo aplicas estas con esta dosis o con este formato, etcétera. Entonces, eso generando ya al final, al cabo de mucho tiempo, muchos datos, cada vez pues eres capaz de llegar a conclusiones más exactas y más reales, lo que se llama el real world evidence, ¿no? La evidencia del mundo real, de lo que vivimos en las clínicas en el día a día. Y si pudieras regresar en 100 años, ¿qué te gustaría ver en el campo de la neurorehabilitación y qué legado te gustaría o esperas dejar?
yo creo que me gustaría ver eso, que poco a poco hemos ido consiguiendo profesionalizar más los tratamientos, individualizarlos, pero por otro lado, que hemos mantenido esa esencia que decías tú antes de no ponernos límites, ¿no? Y de seguir intentando ir más allá con cada uno de los pacientes, no pensar que ya está todo hecho o Claro. el paciente no tiene capacidad de mejorar. No, siempre tenemos que intentar ir más allá y sobre todo que durante todo ese proceso no se nos olvide nunca que trabajamos con personas, es decir, que toda la tecnología al final no haga que perdamos la parte humana, ¿no? Y nosotros en nuestro centro siempre decimos que tratamos a las personas como si fueran nuestros familiares queridos, ¿no? Esta mañana, por ejemplo, teníamos una reunión de una paciente que termina tratamiento dentro de poco y que estábamos pensando, bueno, ¿y ahora qué es lo que le vamos a recomendar que sigan haciendo, ¿no? Y entonces yo lo que les planteaba a los terapeutas es, imaginaros que esta paciente fuera vuestra madre. ¿Qué le recomendaríais a vuestra madre? Porque en el momento en que tú te impliques de esa forma tan emocional, tan empática, es cuando vas a tratar de dar todo lo mejor de ti mismo, ¿no? Entonces yo creo que los datos y el análisis y la tecnología no nos tiene que olvidar que tratamos con personas y que aunque no las conozcamos, esa persona podría ser nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano. Si el día de mañana le pasase a cualquiera de nuestros familiares, ojalá hubiera alguien delante que le tratase con ese cariño, ese respeto, es lo que a nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Y qué legado te gustaría dejar? Ninguno. Eh, sí, yo creo que es el de que la gente diga, bueno, vamos a intentar hacer más, venga, vamos a intentar hacer más, siempre, que vayan más allá, nunca piensen, ya, hasta aquí hemos llegado, ya no hay nada más que hacer, Sí. sí. Ahora bien, entrando ya en el tema de las terapias intensivas, porque es algo que lo manejan muy ustedes, y te lo digo por lo menos aquí en Venezuela, no se maneja. eh, de por sí a veces he recibido hasta críticas porque mi rehabilitación es muy activa, porque Ujú. tiendo a no, ¿sabes? No solo movilizaciones pasivas y la pelotica, realmente tiene que haber un esfuerzo físico por parte del paciente, tiene que ser un esfuerzo que el paciente genere, porque yo pasivamente no voy a producir ningún cambio. Y más un cerebro que se está readaptando a una nueva realidad, ¿no? ¿Por qué son tan importantes las terapias intensivas en neurorehabilitación y cuáles son los beneficios más significativos que le ofrecen al paciente? Explícanos un poquito. A ver, ¿por qué son importantes? Pues porque durante mucho tiempo en la ecuación de la rehabilitación no se tuvo en cuenta el tema de la dosis. Se hablaba durante mucho tiempo simplemente de las técnicas o de los procedimientos que había que aplicar, ¿no? Y entonces, pues yo también en mis primeros años de carrera, de formación, pues me contaron diferentes técnicas, diferentes procedimientos, pero no recuerdo, nunca lo contaban, que hablasen de cuánto se tenían que aplicar, ¿no? Y en un momento dado, ya después de muchos años, no sé por qué se nos encendió la bombilla, ¿no? Y entonces empezamos a pensar, bueno, pero ¿y si esto lo hiciésemos más? Sería mejor. Y si esto en vez de hacerlo 2 días, lo hiciésemos 5 días, y si en vez de 1 hora lo hiciésemos 3 horas, y si, ¿no? Y empezamos a plantearnos esas dudas. Claro, esto en medicina ya está mucho más avanzado, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si un día te encuentras mal y te duele la garganta y estás como con fiebre, te vas al médico, él te hace una exploración y de repente ve que tienes una infección en la garganta, ¿no? Y entonces, pues si ha hecho un diagnóstico, te pone un tratamiento que es un antibiótico y no te dice, bueno, tómatelo cuando quieras o espera a ver cuándo tienes huecos a lo largo de la semana para tomártelo, o tómatelo cuando te acuerdes, o tómatelo cuando te venga bien. No, te da una pauta específica, ¿no? Y te dice, pues te lo tienes que tomar 200 miligramos cada 8 horas durante 10 días seguidos. Y esa dosis es una dosis que se ha estudiado que aumenta las probabilidades de que tú
te cures, ¿no? Y de que esa infección se te quite. Si en vez de 10 días lo haces 5, pues a lo mejor también se te cura, pero a lo mejor no, porque no has hecho la dosis adecuada. Si en vez de tomarte 200 miligramos te tomas 50 o en vez de cada 8 horas te lo tomas cada 24, Claro. lo que haces Ujú. es disminuir el efecto. Entonces, en rehabilitación, ¿por qué da igual eso? ¿Por qué da igual que lo hagas un día, que 5, una hora, que 4, que no puede ser igual, ¿no? Igual que no lo es el aprendizaje de cualquier tarea motora o cognitiva. Tú estás aprendiendo a tocar el piano, a jugar al tenis, a esquiar, a patinar. Es lo mismo que practiques todos los días, que solo practiques 2 días. Es lo mismo que practiques una hora, que practiques 3 horas. En el aprendizaje de idiomas, es lo mismo que vayas a una academia de inglés 2 días a la semana, a que de repente te vayas a vivir a un sitio en donde estás todo el día escuchando y hablando, ¿no? Entonces la dosis importa. Eso es un aspecto muy importante, es un aspecto clave de las terapias intensivas, que la dosis, y todavía se está estudiando, es algo importante en rehabilitación. ¿Cuáles son los beneficios más significativos que ofrecen a los pacientes? Pues lo has dicho tú, es el tema de darles un tratamiento activo, porque el sistema nervioso central solo aprende a través de lo activo, de lo propositivo, de lo voluntario. Yo también siempre les pongo un ejemplo a la gente. Cuando yo estudiaba, no ya en la universidad, sino en el instituto, hubo una época en donde de repente se puso de moda, que te decían que tú te grababas la lección en un casete y te lo ponías por la noche mientras dormías, ¿no? Para que luego a la mañana siguiente pues ya hubieses aprendido la lección, ¿no? Y entonces pues había gente que incluso lo probaba y estaba allí poniéndoselo por la noche, claro. Al día siguiente no se acordaba absolutamente de nada. ¿Qué es lo que hace que tú aprendas algo? Pues que estás implicado Exactamente. activamente en ese algo, ya sea una tarea cognitiva que te suponga leer y memorizar un texto, hasta una tarea motora que te suponga Exacto. una coordinación, unos movimientos concretos. Entonces, la rehabilitación pasiva está eh, heredada de una rehabilitación más traumatológica y ortopédica, en donde efectivamente el trauma, la lesión estaba en los músculos, estaban las articulaciones, entonces las movilizaciones servían para modular en parte algunos de esos eventos intermedios que había mientras el cuerpo se iba regenerando, porque al fin y al cabo era el cuerpo el que se regeneraba. Pero bueno, tú haciéndole un masaje, tú haciéndole una movilización, hacías que ese proceso fuera como más llevadero. Y eso se aplicó directamente a la neurorehabilitación, sin entender que en este caso no eran los músculos y las articulaciones o los tejidos blandos los que estaban afectados, sino que era el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central necesita activamente participar en ese proceso de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier movilización pasiva, cualquier masaje, cualquier cosa pasiva, no funciona, no tiene un efecto. Y yo siempre digo, cualquier cosa que sea pasiva no vale. Y pongo muchos ejemplos. El tape, ¿no? De colores. Eh, a ver, Ujú. si tú pones simplemente tape y mandas al paciente a su casa y esperas que eso haga, no hacer nada porque no es nada activo. Si pones tape que tiene su efecto también placebo, psicológico, lo que sea, y luego además estás Totalmente. haciendo un entrenamiento, pues sí, funcionará, ¿no? Pero cualquier cosa pasiva no funciona. Entonces, evidentemente, pues lo activo, y cuanto más activo también mejor, porque ya pues empieza a ver que el entrenamiento de fuerza, ¿qué pasa con la musculatura? Pues que no solamente es entrenar al músculo, es que el músculo es un órgano endocrino que luego también tiene una serie de repercusiones a nivel biológico y de segregación de neurotransmisores y de hormonas, etcétera, que influyen en el aprendizaje motor, igual que el entrenamiento aeróbico, ¿no? Entonces, por eso realmente tiene que ser activo. Y yo
otro símil que le hago ya para terminar a los pacientes, les digo, imagínate que tú quisieras aprender a tocar el piano y yo te cojo tu mano y te cojo tus dedos y te empiezo a poner los dedos en cada una de las teclas del piano. Digo, tú Y se después de espere que sentado. practicásemos, ¿sabrías tocar el piano? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Entonces, cualquier cosa que yo haga por ti, que tú no estés haciendo, que tú no estés involucrado, no vas a servir para nada. Perfecto. ¿Podrías explicar un poquito más las bases o los principios fundamentales que lleguen, mejor dicho, que rijan un programa exitoso en neurorehabilitación? Pues hemos hablado de algunos, ¿no? El tema de que sea activo, que esté la persona totalmente implicada, que tenga una dosis adecuada para cada uno, que no se quede corto y que tampoco se pase, ¿no? De intensidad, que tenga en cuenta distintos profesionales, porque en neurorehabilitación, pues como hemos dicho antes, tenemos también problemas cognitivos y problemas de comunicación. Hace poco salía, por ejemplo, una publicación que hablamos esta mañana en nuestra reunión de equipo de cómo un algoritmo que hay de predicción de recuperación del miembro superior, que es bastante exitoso y que predice de forma exacta la recuperación que van a tener 3 de cada 4 pacientes, en el caso de pacientes con problemas cognitivos ya no es tan preciso, ya baja la precisión. Entonces eso quiere decir que los aspectos cognitivos influyen en la recuperación motora. ¿Y cómo abordamos esos aspectos cognitivos? Tenemos que tener también otros profesionales que sean capaces de ayudarnos, ¿no? Y de complementarnos. Igual en la parte comunicativa, nosotros hemos ido cada vez incorporando profesionales más diversos. Por ejemplo, tenemos optometristas que trabajan también con la parte visual de muchos pacientes que también tienen o por traumatismos craneoencefálicos o por ictus, lesiones a nivel visual, pero lesiones centrales, no periféricas, claro. Y que eso influye en la marcha, en el equilibrio, en la coordinación oculomanual. Tenemos, por ejemplo, nutricionistas, tenemos pacientes mayores con ictus, la mayoría de los ictus son personas mayores que ya tenían una malnutrición, ¿no? Y una deshidratación. Y entonces llegan a nosotros, tienen que ponerse a hacer planes de entrenamiento intensivo, lo más intensivo que han hecho en su vida, probablemente, en cuanto a ejercicio físico, pero no están bien nutridos, con lo cual no tienen la energía No van a suficiente responder. para rendir, ¿no? No van a responder, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, profesionales que hacen estudios del sueño. Por lo mismo, hay muchos pacientes que no duermen bien y durante el sueño ya sabemos que es fundamental para todos los procesos de aprendizaje, para procesos de desarrollo muscular, de reparación también de tejidos o de microlesiones que se provocan también a lo largo del entrenamiento. Si no duermes bien, no vas a recuperar bien. Entonces, al final, lo que tienes que pensar es que la rehabilitación es mucho más compleja de lo que parece. Y entonces tienes que tener un equipo muy amplio y muy especializado para que cada uno, aportando desde su área de especialización, consigan entre todos ir llenando una piececita del puzzle, ¿no? Porque al final el puzzle es enorme y tienes que Exactamente. ir rellenándolo entre todos. Entonces yo creo que la clave también está en eso, en tener un equipo muy multitrans interdisciplinar, como quieras llamar, ingenieros biomédicos también. Por ejemplo, Sí, ahora recientemente hemos incorporado también una ingeniera biomédica. Pues lo mismo, es que es fundamental. sí. Y mientras más vas teniendo los recursos, más cuentas te das que Sí. todavía falta y falta y falta y falta y falta y falta. Díganme los genetistas, a veces como subestimamos este aspecto genético, ¿no? De las Sí. cosas. Bueno, me Hay encanta dos, porque el por tiempo está ejemplo, pasando. hay dos, en una revisión que ha salido además hace poco también sobre el miembro superior, hay dos genes que se ha visto que influyen decisivamente en la neuroplasticidad. Uno es el BDNF, ¿no? Que está relacionado con eso, y otro no me Ujú. acuerdo, porque tiene un nombre muy raro, pero que si lo tienes, si tienes la mala suerte de tenerlo, eso va a influir en que no vas a tener tanta capacidad de recuperación y está ya identificado. Ahora bien, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los pacientes con diversidad funcional debido a, bueno, una lesión del sistema nervioso y cómo lo abordan tu centro?
Yo creo que los principales tienen que ver con aspectos, por ejemplo, emocionales, ¿no? Hay muchos pacientes que, pues que claro, por su situación, muchos también tenían previamente a la lesión problemas psicológicos, psiquiátricos y que después de la lesión se han acentuado, se han agravado. Efectivamente, entonces estos problemas emocionales influyen, ¿no? Decisivamente. En nuestro caso, pues por ejemplo, tenemos la suerte de tener un par de neuropsicólogas que son excepcionales y que trabajan muy bien, junto con un neurólogo que también pues aporta su parte, ¿no? En cuanto al tratamiento farmacológico, a veces en algunos casos más excepcionales, incluso tenemos que echar mano de un psiquiatra, no tenemos aquí, pero sí que tenemos uno de referencia al cual le Claro. trasladamos los pacientes, ¿no? Y que trabajamos conjuntamente. O tenemos, por ejemplo, también estrategias de neuromodulación que ayudan en ese sentido, desde la estimulación magnética transcraneal, que como sabes, pues se Me encanta. utiliza, por ejemplo, ya para tratamientos de depresión, de ansiedad, o ahora, por ejemplo, estamos utilizando también para personas que tienen problemas de falta de iniciativa, de apatía, y se utilizan protocolos de estimulación de un área concreta del cerebro, que es el córtex prefrontal dorsolateral derecho, que se ha visto que influye en esos aspectos, ¿no? Para mejorar la iniciativa que tienen los pacientes. Entonces, los aspectos emocionales son uno, junto con los aspectos cognitivos. Si hay una persona que a nivel cognitivo está gravemente afectada, pues eso influye Muy complicado. decisivamente en la rehabilitación. Igualmente, pues también en ese caso las neuropsicólogas pues nos ayudan mucho. La parte visual es también muy importante, que la comentaba antes, y hay pacientes que tienen efectivamente alteraciones visuales muy, muy importantes que influyen muchísimo en su movilidad y en su funcionalidad. Y eso igual, yo empecé a formarme en la parte visual y me hice varios cursos y llegó un momento que dije, voy a ser incapaz, o sea, de entender esto lo suficiente. Y entonces tuvimos la suerte de que pues unos optometristas que también tienen experiencia en daño cerebral se quisieron unir, Unir. venirse aquí a nuestro edificio y entonces pues trabajamos conjuntamente porque son problemas que a mí me parecen súper complejos. Cuando me reúno con ellos y me empiezan a contar, yo estoy ahí perdido, que luego tengo que buscar información para entenderlo, entonces eso me parece súper complejo. O sea que dentro de todo la parte motora es la que me parece más sencilla. Toda la parte cognitiva, emocional, visual, me parece súper compleja. Y luego también toda la parte médica que tiene que ver con otros aspectos médicos asociados a la propia patología neurológica que tiene la persona, porque Ujú. luego hay pacientes que vienen también con un montón de cosas concomitantes, ¿no? Desde problemas cardiovasculares a problemas articulares, etcétera, y todo se junta. Entonces tienes que tener también a un profesional médico que te vaya Vale. orientando y que te vaya ayudando a ver el impacto que puede tener y cómo ayudar también en ese sentido. O sea que al final es un sistema, como decíamos antes, muy complejo, que cuando funciona bien, pues maravilloso, ¿no? El cuerpo humano, pero cuando se empieza a dañar y a funcionar mal, es extremadamente complejo. Eso es lo más difícil. Y en tu experiencia, ¿cuáles son las enfermedades o las condiciones más difíciles de tratar en neurorehabilitación? ¿Y qué estrategia o qué innovaciones actuales ofrecen para poder dar un poquito de esperanza? Quizás dentro de las patologías neurológicas, a ver, las enfermedades neurodegenerativas son complejas, ¿no? Algunas esclerosis múltiples, primarias progresivas o secundarias progresivas, pues son muy complejas, ¿no? Porque no puedes realmente, les puedes ayudar a que la progresión sea menos acentuada, pero no puedes recuperar, ¿no? Que es Sí, como la esencia de lo que queremos todos los correcto. Ujú. terapeutas.
luego otras neurodegenerativas mucho más, la esclerosis lateral amiotrófica, que evidentemente pues todavía peor, ¿no? Y casos tenemos alguno y entonces pues claro, les acompañas en el proceso a hacérselo más llevadero, pero no puedes hacer más. Entonces eso me parece. Y también algunos tumores cerebrales, especialmente algunos muy malignos, que al final, pues por desgracia, todavía a día de hoy tienen pronósticos muy reservados y donde la neurorehabilitación tampoco hace nada, ¿no? Es más bien paliativo, ¿no? Como en lo otro. Entonces yo creo que en esos es donde nosotros nos sentimos un poquito más frustrados, más indefensos, porque vemos que la parte médica al final biológica pesa más que cualquier otra cosa. Entonces, por mucho que tú quieras y muchas dosis y muchas tecnologías y tal, es que no puedes luchar contra la enfermedad. ¿Cuál o qué rol tienen o qué rol juegan las colaboraciones y las alianzas con otras instituciones o hasta con otras empresas en los avances de la neurorehabilitación en tu centro? Yo creo que tiene una importancia enorme, porque lo que decimos, cuando jugamos contra un sistema muy complejo, tenemos que intentar buscar soluciones también complejas, complejas que al final involucran a muchas personas con muchas especialidades distintas, ¿no? En la parte de la medicina ocurre lo mismo. Llega un momento en el que la medicina se da cuenta de que es tan compleja que no puede haber un médico que aborde todo y entonces se dedican a hacer especialidades, ¿no? Dentro de las terapias, ¿no? Ya sea la fisioterapia, la terapia ocupacional, la logopedia, ¿no? Que la foniatría, creo que se llama, la neuropsicología. También creo que debería haber una especialidad en neurorehabilitación y luego dentro de la neurorehabilitación también tendría que haber como subespecialidades, porque uno no puede abordar todo, es imposible, aunque quiera, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, nosotros hemos buscado alianzas con profesionales de nuestro equipo, que cada uno es bueno, le gusta mucho un campo muy específico, o por ejemplo, con otras instituciones, efectivamente, que son buenas, específicas en un aspecto muy concreto. Por ejemplo, hemos hablado de la estimulación eléctrica funcional, ¿no? Y entonces, pues nosotros en un momento dado, cuando nos damos cuenta de que necesitamos mejorar en ese aspecto, decimos, siempre nosotros nos planteamos, quiénes son los mejores en este campo, ¿no? Y entonces buscamos, pensamos, preguntamos y nos dijeron, mira, pues los mejores están eh, en el Hospital de Parapléjicos de Suiza, en Notville, que allí además fundaron el Centro Internacional de Estimulación Eléctrica Funcional, ¿no? Y allí hay una fisioterapeuta que se llama Ines Bersch, que trabaja allí desde hace muchísimos años y que es un referente dentro del campo de la electroestimulación. Y entonces, pues lo mismo, contactamos con ella, le dijimos, oye Inés, queremos desarrollarnos en esto, aprender un montón, hacerlo súper bien y vienes, nos formas, vamos allí, también aprendemos y entonces es lo que llevamos haciendo los últimos años. Ella viene una vez al año y nosotros vamos una vez al año allí, ¿no? Y entonces hemos establecido esa colaboración con ellos en el cual hay un intercambio de información. A veces hacemos también sesiones remotas con ellos para un paciente concreto y hablar y discutir. Y entonces, pues Okay. es eso, tú vas identificando cuáles son tus puntos flojos y vas buscando a las mejores personas Ujú. que haya en ese aspecto para poder ayudarte a cada vez ser mejor en ese aspecto. Y Claro. así es como continuamente es nuestra forma de trabajar, identificando en lo que no somos todavía lo suficientemente buenos y trabajando en ello con los mejores. ¿Cuál crees o cuál consideras tú que sea la lección más importante que has aprendido a lo largo de toda tu trayectoria sobre ti mismo? Yo creo que es el tema este que comentábamos antes de no ponernos los límites mentales, ¿no? Tendemos a ponernos límites
siempre contaba en mis cursos que hace muchos años, cuando trabajaba en un centro aquí en Madrid, tuvimos un paciente, un chico joven que había tenido un accidente de carro y entonces había tenido un traumatismo craneoencefálico muy grave. Y este chico, cuando yo le conocí, ni siquiera era capaz de mantenerse sentado, no sostenía la cabeza, no hablaba, y luego fue mejorando, mejorando, mejorando. Pero recuerdo que tenía una ataxia muy grave, pero había tenido el típico golpe frontal con lesión axonal difusa, afectación cerebelosa y frontal, y tenía una ataxia muy importante. Y yo lo trataba junto con otro compañero en esa clínica y el padre siempre nos decía, oye, pero yo creo que le tendríais que dar más terapia y que tendríamos que hacer más tratamiento y que tendríamos... Y nosotros le decíamos, no, 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 con esto es suficiente. Y hacíamos 2 sesiones de 45 minutos al día, o sea que hacíamos 1 hora y media al día, ¿no? Para un chaval de 22 años o 21 años. Y nos parecía ya suficiente. Y entonces él, en un momento dado, nos dijo, vale, yo quiero hacer más terapia, vosotros no me dais más terapia, entonces he buscado y he encontrado un sitio en Cuba, que lo conocerás, hay un sitio en Cuba desde hace muchísimos años en donde se hacían y se hacen terapias intensivas, ¿no? De 6 horas diarias. Y entonces dijo, yo me lo voy a llevar a Cuba, lo quiero intentar al menos, ¿no? Y entonces nosotros, en aquel entonces, que nos creíamos que lo sabíamos todo, dijimos, vaya, tal, va a perder el tiempo y el dinero, este chico no va a caminar nunca, porque fíjate qué ataxia más severa, más grave tiene, bla, bla, bla. Estábamos ahí nosotros creyéndonos que lo sabíamos todo. Este chico volvió de Cuba ya empezando a caminar solo, a dar sus primeros pasos solo, ¿no? Y, y entonces eso a mí me hizo pensar, porque yo dije, vaya, si hubiera sido por mí, este chico no había vuelto a andar, no había vuelto a caminar, porque yo no le hubiera dado la intensidad suficiente para volver a caminar, y en este sitio se lo dieron. Pero esa historia que me pasó hace muchísimos años se me sigue repitiendo, y hace poco tenemos a otro paciente con un traumatismo craneoencefálico muy grave, que además tiene un pie horrible porque le dejaron durante los primeros meses tumbado en una cama sin ponerle de pie, sin sentarle Sí. bien, sin posicionarle bien, y entonces un pie está totalmente en equinovaro, ¿no? Y entonces hemos estado mucho tiempo movilizando carga progresiva, activo, tal, tal, y llegó un día en el cual Cristina, mi mujer, me dijo, voy a poner a esta persona en el Locomat a caminar. Y yo le dije, eso no puede ser, eso no va a salir, no va a funcionar, va a ser un desastre, bla, bla, bla. Y me dijo, vale, me da igual, yo lo voy a probar. Y lo probaron y fue bien, y fue espectacular, fue fantásticamente bien, pero súper bien, y ahora se sigue haciendo y es lo que está ayudando más a corregir ese pie, porque ahora ya está cargando, está moviendo, está haciendo algo más activo, ¿no? Y otra vez, Qué bueno. delante del equipo, pues les dije, oye, yo creía que ya había aprendido de mis 24 años de carrera y me sigo dando cuenta de que sigo cayendo en el mismo error, ¿no? El hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra, y dos y tres y las que sean, ¿no? Pero me hizo otra vez pensar y decir, vaya, es casi un mecanismo automático que tenemos en nuestra cabeza de plantearnos límites sin que esos límites existan a veces o sin haberlo por lo menos intentado. Sí. Entonces yo creo que esa es la lección que sigo, no he aprendido, pero sigo aprendiendo día a día porque esto me pasó hace 2 semanas, y gracias a otros compañeros que tenemos, pues en este caso Cristina, que dijo, me da igual lo que opines, yo lo voy a intentar. Y lo intentó y lo consiguió, y menos mal. Pueden mejorar las políticas públicas para apoyar a estas personas que necesitan rehabilitación, y vamos a estar claros, no es la terapia, son los fármacos, es la enfermera, es la clínica, es el ayudador, es el cuidador, es la maquinita, es muy costoso poder afrontar una lesión del sistema nervioso. Es algo que se da cuesta arriba y muchas veces lo pueden hacer en un tiempo limitado
y a veces lo público, lamentándolo mucho, no tiene siquiera lo básico para atender a este tipo de personas, por lo menos acá. No sé cómo sea en España. Pues es igual también. Hay mucho, yo siempre digo que la rehabilitación es la hermana pobre de la medicina. Y entonces la rehabilitación no está desarrollada porque no se pensó en un sistema en el cual tú tengas que dar una atención continuada durante un tiempo y de forma más intensiva, ¿no? Está, porque eso se sale totalmente de los presupuestos. Entonces, al final, lo que se acaba dando es algo, ¿no? Para decir, no, pero yo ya te he dado rehabilitación, entonces ya he cumplido con mi parte, pero ese algo es tan insuficiente que al final no consigue resultados. Y luego, cuando no consigue resultados, se achaca a que el paciente no tiene capacidad de mejorar y entonces pues ya es la profecía autocumplida, ¿no? Porque ya, claro, tú no le das más y como no consigue más, dices, es que no consigue más, no le voy a dar más. Y entonces ya se quedan en ese círculo vicioso. Eh, por ejemplo, lo puedo comparar con el sistema suizo de salud. El sistema suizo de salud es un sistema privado en el cual pues tú pagas un seguro y pagas un buen dinero. También, claro, Suiza es un país pues muy especial, ¿no? Es, 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 es una especie de burbuja, evidentemente, dentro del mundo, pero al tú pagar más, obtienes mejores servicios. Y entonces las personas allí que tienen un ictus, primero pueden elegir dónde quieren ir. O sea, que pueden decir, yo quiero ir a este hospital o a este o a esta clínica o a esta otra. Y luego tienen más terapias, más intensidad y en algunos casos, como la clínica en donde trabajaba yo, se mezcla con que participan en proyectos de investigación y entonces todavía tienen más intensidad, ¿no? Entonces, al final, el propio sistema que tienen allí pensado a todos los niveles promueve el que haya más dosis de tratamiento, con más medios y los resultados que se obtienen son mejores. O sea que realmente al final, Por si ahí quieres va. obtener mejores resultados, tienes que invertir más. Pero es complicado en un sistema público de salud como el español o como el venezolano o como otros sistemas de salud públicos que hay en Europa. Incluso en sistemas privados como el estadounidense, no es mejor porque en Estados Unidos solo te dan 2 semanas de rehabilitación y al final los pacientes también se tienen que buscar recursos privados para poder tener una rehabilitación adecuada. Entonces, es complicado, pero evidentemente si quieres obtener mejores resultados tienes que invertir más dinero. Es imposible que con poco dinero obtengas buenos resultados. Es imposible. Que a veces es nuestro, digamos que nuestro Goliat, que todo el tiempo tenemos que estar analizando esos factores. Podríamos cerrar con la última pregunta, que ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que enfrentan desafíos debido a una lesión del sistema nervioso y a sus familiares? ¿Qué te gustaría compartir con ellos? Entonces, eso, a las personas que tienen una lesión del sistema nervioso central, bueno, principalmente de estas que decimos tipo ictus, lesiones medulares incompletas, es decir, gente que todavía tengan una capacidad de recuperación, pues eso, animarles a que intenten con todas sus fuerzas seguir adelante, ¿no? Y que busquen unos profesionales que vayan junto a ellos, ¿no? Al intentar alcanzar sus objetivos. No es fácil, no hay una máquina que te vaya a curar, ni un tratamiento mágico que tú te tumbes en una camilla y te vaya a quitar el problema, ¿no? Unas células madre o un tratamiento X que te cure, no lo hay. Entonces exige mucho trabajo y mucha constancia y mucha dedicación. Pero bueno, se consiguen muchos objetivos, ¿no? En ese sentido. Y a las familias, pues a las familias lo que les recomendaría es mm, que intenten buscar también sus espacios. Evidentemente tienen que seguir ayudando y cuidando a sus familiares,
pero también que no se dediquen a ello al 100%, ¿no? Porque si no, al final se quedan sin energía y se quedan sin ganas y al final acaban quemados, ¿no? Y también siempre les decimos, les damos como una especie de comparación, ¿no? Como cuando vas en el avión y cuando te cuentan la historia de lo de las máscaras de oxígeno, ¿no? Y entonces te dicen, si tú estás al cargo de otra persona, primero te tienes que poner tú la máscara de oxígeno y luego se la tienes que poner a la persona que está a tu cargo. ¿Por qué? Pues porque si tú con los nervios de querer ayudarle en ese momento se la intentas poner a él antes y te enredas y te lías, si tú te quedas sin oxígeno, y te desmayas, ya no vas a poder seguir ayudando a la otra persona. Entonces, primero, aunque parezca egoísta, tienes que pensar en ti mismo, ayudarte a ti mismo, oxigenarte y para poder ayudar a la otra persona. Entonces, eso es lo que les recomendamos también a los familiares y por eso hacemos grupos de familiares y hacemos sesiones individuales y bueno, lo que haga falta dentro de nuestras posibilidades, pero evidentemente tienen que saber que tienen que pensar en ellos mismos. Bueno, yo creo que hablamos mucho. Ojalá le pueda sumar a alguien. Al final todo esto que se pueda sumar a una persona ya cobra un sentido y por lo menos que podamos inspirar a algún estudiante o algún aspirante ya cobra algún sentido. Gracias, José. Yo creo que ojalá se pueda dar mucha comunicación más adelante. Yo sigo trabajando fuertemente. Tengo la esperanza de poder conocerlo, de poder aprender de ustedes, de poder tener la experiencia de conocer Disneylandia a nivel de neurorehabilitación. Y muchas gracias por tu tiempo. Al final es el recurso que más valoro de una persona. El tiempo que le dedica a otra es algo que realmente aprecio de tu centro y de tu persona. Bueno, pues nada, es un placer. Nosotros ya sabes que te esperamos con los brazos abiertos, para que puedas venir por aquí y espero que les sea útil estas No experiencias a será, otras no sé. personas. Así que muchas gracias por todo. Un placer. Estamos en contacto.